Hello, everyone. How are you doing today? Yeah, para los que están viendo este video, les digo bienvenido. Rápidamente, unos videos cortos para como reviso lo que hicimos en clase. Para los que quieren revisar y también los que tal vez no están presentes durante que estamos haciendo eso. Now, we're going to talk about the verb be in past form. Ya sabemos que es verb be en present simple son am, is, are. Am, is, are son los verbos verb be en present simple, pero ahorita vamos a enfocarnos en past simple, que son was y were. Así hacemos las conversiones. Conversiones am e is convertimos al was y are se convierte a were. Vamos a ver unos de ellos por acá, un poco más abajo por acá. Pero antes que hablar de eso, vamos a ver cuáles son las oraciones que vamos a intentar, vamos a utilizar para aprender. Tenemos básicamente tres oraciones que ustedes ya saben. Tenemos afirmativa, negativa y interrogativa. Okay, the affirmative sentence, the negative sentence, and interrogative sentences. Now, vamos a añadir uno más. Okay, esto lo que vamos a añadir es los rhetorical. Okay, estos son preguntas que no son preguntas, ¿verdad? Porque ya sabemos la respuesta, no necesitamos la respuesta, es como que estamos mostrando un poco de sorpresa o un poco de inconveniente o algo que es imposible. Por ejemplo, alguien dice que recién comió, como hace 10 minutos, pero dice que ya tiene hambre. Es decir, ¿are you serious? Es una pregunta, pero no necesitamos ninguna respuesta a esa pregunta, entonces es una pregunta como retórica. Okay, so that's what we're going to learn. Vamos a aprender también cómo hacer oraciones en retórico. Okay, so we're going to move on down here. We're going to move on down here and talk about affirmative sentences. Vamos a hablar sobre oraciones afirmativas. Oraciones afirmativas, affirmative sentences. Now, affirmative sentences como oraciones generales, como tenemos singular y plural. Les voy a mostrar los singulares y algunos también de los plurales. For example, he is, okay, para is no solo tenemos he. For example, we also have she, okay, and we also have it. Estos también vamos a hacer como vamos a hacer una conversión de esto por acá, okay. He was, she was, it was. Estos son lo que se llama tercera persona singular. In English, it's the third person singular. Ok. Tercera persona singular. Es como que estamos hablando con una persona sobre otra persona. Esa otra persona es tercera persona. Usted que está hablando es la primera persona. Persona que está escuchando es la segunda persona. Ok. Eso es la idea. Tercera persona singular. All right. Now here we have I am and I was. This is the first person singular, primera persona singular. Es como que está hablando con ustedes mismos, ¿no? Cuando está haciendo como una pensamiento, okay? So you're talking to yourself personally, okay, at that point. Now we go for the plural. Los dos que están por acá son singulares, como dijo por acá. Okay, these are singular sentences or formats of sentences. But here we have the plural. Okay, some of the plural. So for example, we say you are becomes you were, okay? And this is the second person, okay? La idea es que para you
En español es más fácil explicar you, porque you no es solo singular, también es plural en unos casos, porque you representa tres ideas, como que está en español. Por ejemplo, tú es una persona, entonces you puede representar también tú como segunda persona singular, second person singular. No voy a escribir mucho porque no quiero tomar bastante de espacio. Second person singular también, ok, en esta puede significa two. Okay, I'm going to place a bracket here. Okay, esto is two. I'm going to close the bracket. And then we have also second person plural. Plural. En este caso, sería ustedes como muchas personas. Cuando está hablando con muchas personas una vez, como que imagina que estamos en clase y yo estoy hablando con todos ustedes mismo vez. Entonces, esta you en este caso es ustedes. ¿Ok? También tenemos uno más, que es usted. Esa es una persona tal vez que es mayor de uno o tiene un nivel por la vida que uno. Eso vamos a decir usted, ¿ok? Entonces es más fácil explicar ese concepto de you en español porque tenemos dos ejemplos. Los ejemplos, opciones de singular, es cuando está hablando con una persona, tú. Cuando estoy hablando con una persona mayor, quiero mostrar respecto, utiliza también singular de usted. También es plural porque puedo utilizar you para hablar sobre muchas personas también. Como ustedes, ¿ok? Eso está you en English, ¿ok? No, esos son segunda persona, ¿ok? Singular y plural. También tenemos otras opciones de que podemos decir en plural. Okay, so I'm going to move it down here. De plural, tenemos we are. We are, en este caso, es de tercera, sorry for that, de primera persona plural. Primera persona plural, the first person plural is we are. And then we also have, I'm going to place it down here. And they are, okay, eso es la tercera persona plural, okay? Third person plural. All right, I think I would like to write it, okay, in full, okay? Completa, let's go, completa. Okay. All right. So we have this here. Esas son las formas. No voy a escribir todo esto más. Solo quiero escribirlo ahorita para que ustedes puedan ver. All right. So we're going to continue from here. Así los son los ejemplos. Oraciones en present simple, oraciones en past simple. Entonces, vamos a mostrar en los otros oraciones cuál es la estructura. Así tenemos la estructura. This is the structure. Okay. Tenemos subject. Si el sujeto es singular o plural, va a depender, eso se afectar lo que necesitamos hacer por acá. Por ejemplo, tal vez si tenemos un subject de he, por acá, un subject he, automáticamente eso sería was. Si tengo, por ejemplo, they como subject, then we have where. La idea de complement es más información que utilizamos para completar la oración. ¿Ok? ¿Cuál está haciendo? ¿Qué está haciendo? Algo así, ¿no? So, en esto me gustaría que los comentarios, obviamente puede ser cualquiera como está por acá. We're in the class, was watching the TV. No,
me gusta que también añadimos un periodo, cuándo pasar esa actividad, porque estamos hablando en el pasado, ¿no? So we say, we were in the class this morning. We were in the class this morning. So we is the subject. Where is the verb be? In the class this morning. Esos son, ok, en este caso podemos decir que esos son no tenemos un objeto de la oración, solo lo que tenemos por acá es el complement, okay? So here we have she, was, she was watching the TV cuando? When? Last night. Last night. She was watching the TV last night. Okay. And finally, I can also say he was swimming in the Chachambiro pool last weekend. Okay, last weekend. So these are, oh, I think I made a typographical error. Yeah, last weekend. So, ya hemos visto las oraciones y ejemplos como puede ser. Estas son las estructuras. Por favor, la idea de estructura que obviamente no es la mejor manera, pero ese video es un corto video para entender tener una idea de lo que estamos haciendo en clase. Entonces, por favor, entiende que esas son estructuras que podemos aplicar en cualquier situación que queremos hablar en past simple. Okay? Now we go to the negative sentences. Vamos a las oraciones negativas. Esa no voy a explicar tanto. Solo que voy a poner atención es en negativa. ¿Cuál es el negativa? La palabra de negativa is, in English, is not. Not is la palabra negativa de inglés, in English, okay? So we just say, he was not, or he wasn't, okay? Now, lo que voy a hacer para más rápido es que voy a copiar la estructura por afirmativo, porque sé voy a aplicar esa información en una manera negativa. So let's go. Let's do this here. Okay, let's do this here. So I'm gonna paste it right here. Pasting it right here. So we're going to talk about negative, which is not. Now, cómo podemos escribir esto conectando dos palabras? Okay, how do we make two words? How do we conjoin this word, wasn't? Okay, la palabra is was not. Was not. Okay, was not. But how do we do this? So remember, estuve así, hacen acuerdos. Remember, estuve así, was not. Pero para conectar dos palabras, ¿de qué vamos a necesitar? La palabra que vamos a quitar es ahí que vamos a sacar o incluir un apostrophe. So we remove the O and use the apostrophe, and then we join bold letters. Ok, conectamos los dos. Entonces, es solo la letra que quitamos que vamos a reemplazar con apostrophe. All right? So we have this, I wasn't, you weren't. La misma regla de afirmativa es que vamos a aplicar también por acá. Ok, no vamos a hablar mucho. Las otras reglas, la regla de estructura se siguen la misma, por eso utilizaba mismos ejemplos. Y no olviden utilizar el contexto en pasado, cuando pasa la acción, when, cuando pasó la acción, when, como utilizamos en afirmativa, ¿ok?
All right, so ya tenemos negativa, vamos con interrogativas. We'll talk about the interrogative sentences. So here we have the interrogative sentences. Now, hacen acuerdo que en afirmativa tenemos I am, we have I am, or I was, you were. Now, por favor, ponte en consideración. You have to consider that la diferencia entre afirmativa y negativa, oraciones afirmativa y negativa, son dos cosas. Obviamente, en lo que significa interrogativa y afirmativa es lo que estoy tratando de decir. Son dos cosas. Primero es el tono de voz, la inflexión de voz. La inflexión de afirmativa es plano. Okay? I was dancing. I was at the institution this morning. Eso es plano. Okay? Pero por interrogative sentences, las oraciones están subiendo. Por fin, al fin de la oración, está subiendo. Entonces, ¿cómo? Si esa es la primera diferencia, ¿cuál es la otra? La otra es las primeras dos palabras vamos a cambiar las primeras dos palabras. Así es básicamente la otra idea, o la otra diferencia entre los dos. Cambiamos la primera y segunda palabra. En este caso, en afirmativa tenemos he was, en negativa o en afirmativa tenemos he was, pero en interrogativa tenemos was he. En afirmativa tenemos I was, eso primero y esto segundo, ¿no? I was, pero en una pregunta es was I. También you were you. Okay, so así es. Las palabras be en una pregunta normal es en afirmativa. Were you? Was I? Was he? Okay. Now, por acá tenemos were we in the class? Okay. Voy a poner un tiempo para poder que tenemos entender que estamos hablando en el pasado. Were we in class on Monday? Hacen acuerdos que cuando escribir un día de semana, por favor, utiliza mayúscula, empieza la palabra. So, were we in the class on Monday? Okay. Was she watching TV? Um, um, at night? Okay. Last night? Okay. All right. So, these are examples, pero ¿cuál es la estructura? La estructura de esta oración que estamos haciendo de interrogativa, eso es la afirmativa, ¿no? This is the structure in the affirmative sentence. Now, ¿cuál es los cambios que vamos a hacer por acá? Primeramente, eso, subject, no va a ser la primera palabra. Subject no va a ser la primera palabra. Was or were sería la primera palabra. So, we're gonna remove this. Vamos a quitar esto. Lo que vamos a hacer con esto es que, oh boy, I'm really sorry. Let's move this back. Let's move this back. I think I made an error. I do not understand what I just did. Okay. Just a moment. I think I just deleted the interrogative sentence.
Just a moment while I get it back. Voy a intentar recuperar. Okay, so I think I can just take from here. Puedo llevar de acá. I can take this, copy this, and paste here. All right. Paste here. I think I need the color purple. All right. Purple color. Okay. All right. Yeah, so I have it. Ya tenemos por acá. Really sorry this is happening. Esto va a demorar un poco nuestro video, pero no tanto. So I'm gonna just copy this from here. I'm gonna copy this and bring it down here. All right. I think we're back. We're back. Estamos. So this is the affirmative structure. This is the affirmative structure here. So it says interrogative sentences. Así son oraciones interrogativas. So I'm going to use the question mark here. All right. So por acá tenemos la estructura en afirmativa. Okay. The affirmative structure. Now vamos a hacer un cambio de afirmativa. I'm going to try what I tried earlier. I don't know if it's going to work. All right. Ya tenemos. So what do we do instead of risking? I don't want to risk it anymore. So vamos a poner was or where. Por acá, here. Was or where. Subject. Entonces vamos a quitar mayúscula en subject porque ya está en una pregunta. And don't forget to do this. Now, esa es la estructura. Sin perder más tiempo, ustedes pueden ver, por favor, si tiene preguntas, si tiene unas dudas, revisa otra vez el video para ver. Now, esas son las estructuras de interrogative. Now, we're going to focus on rhetorical questions. Rhetorical questions. ¿Cuál es la rhetorical question? Esas son preguntas que no son tan preguntas. No, rhetorical question, hay dos cambios también. Rhetorical questions, oraciones rhetorical, de oraciones o preguntas normal. Tenemos dos diferentes cosas que son diferentes entre los dos. Now, ¿cuáles? Uno es el tono. Preguntas de inflexionar arriba, un poco suba, pero preguntas retóricas son más, suba más. Porque estamos con dudas, ¿no? Aunque ya sabemos la pregunta. Es como que lo que sabemos estamos confundidos de eso. Entonces, la pregunta se inflexiona un poco más arriba. Now, ¿cuál es la diferente? Lo que vamos a hacer es, vamos a convertir en la oración, eso como en oraciones negativas, ¿ok? Con verb be, ¿ok? Entonces, vamos a poner not en este caso, ¿ok? So, I'm just going to copy this, copy, and paste it here. It wasn't here. Ok, eso es, no vamos a utilizar esto, ok, porque aren't you, weren't you, ok, wasn't I, ok. En este caso es difícil hacer esto, pero vamos a decir am I not, ok, porque en afirmativo no funciona 100% en eso primera persona singular, pero
pasado sí funciona, ¿ok? So, en este caso, entonces, vamos a añadir lo mismo. Weren't we in class? Wasn't she watching the TV? Wasn't he swimming? Okay. Wasn't I playing? Weren't they walking? Okay. Eso también aplica en oraciones, okay. Oraciones en present simple, okay. Aparte de primera persona singular, en simple, okay. Esta sí necesitamos decir, am I not, okay. So, eso, no quiero que este video se demora bastante, entonces, ustedes ya tienen la idea de verb be. Entonces, muchas gracias por ver el video. Si tienen preguntas, por favor, revisan. Voy a abrir algo en la plataforma para poder entregar sus tareas por ahí. Muchas gracias y que tenga un lindo día.